Listo, comenzamos con este primer espacio abierto de la semana número 2 de este módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro y es un gusto estar con ustedes. Recuerden que aquí tengo la función de ser la asesora virtual. Entonces, bueno, estos espacios, recuerden que se llevan a cabo 2 veces a la semana en miércoles y viernes. El horario, recuerden que se va colocando en la pizarra de sesiones. Y la semana pasada ustedes pudieron responder un cuestionario en el cual colocaban el horario en el que se les facilitaba más acceder a las sesiones. Entonces, desde este miércoles hasta los otros 2 que siguen, el horario para cada espacio en miércoles va a ser de 6 a 7. Así que es para que ahí quienes estén viendo esta grabación tengan como uno de los datos principales. Y bueno, esta semana comenzó desde el pasado lunes 15 de enero, antier, y bueno, hoy ya es 17, ya estamos en el conocido como ombligo de la semana y ya finalizaremos con esta segunda el próximo 21 de enero, que es el domingo. Parece que de repente el tiempo se va muy rápido, por eso de repente menciono algo así como que ya el domingo, porque sí es, o bueno, cuenta técnicamente como que termina el domingo, pero recuerden por favor con anticipación entregar actividades para que no vaya a hacer que ustedes quieran entregar y que de repente esté saturada la plataforma. Pero bueno, por acá ya tengo a Luis, Maribel, Mayra, Minerva, bienvenido y bienvenidas a este espacio. Les cuento que la secuencia de trabajo del día de hoy es bienvenida, objetivo, revisión de actividades y dudas y comentarios que ustedes puedan tener basados en actividades o recursos o alguna duda en particular que tengan con respecto a esta segunda semana. Porque, bueno, como recordarán, el objetivo de cada sesión es que cada uno y cada una de nosotras pueda aportar su pregunta, su respuesta, algún comentario que tengan con respecto a revisión de contenido, repito, las actividades o la videosesión del mismo que pudieron tener con sus ADC. Entonces es para que vayamos complementando información y ustedes puedan avanzar con sus actividades sin contratiempo. Y pues bueno, avanzo. Las reglas de netiqueta son las que utilizamos con la finalidad de que tengamos por acá la mayor armonía posible y también una comunicación bastante útil en la cual sí vamos a participar todos muchísimo mejor, pero no vamos a participar todos al mismo tiempo porque si no, no podemos escucharlos. Entonces, también parte de la finalidad de esta sesión es que estemos interactuando porque que si bien tienen un espacio como el foro Aprendiendo para Interactuar, podemos utilizar este también para que ustedes puedan interactuar porque no tenemos un espacio físico. Entonces, de esta manera podemos estar, repito, interactuando y compartiendo información, preguntas, respuestas, sugerencias, etcétera. Así que Luis, Maribel, Mayra, Minerva, por acá les presento este cuadrito que les había explicado durante la primera semana. Les comento que para esta segunda semana tenemos 2 actividades integradoras. La primera es la de selección de textos e ideas aplicables y la segunda es la de el resumen. Tenemos también 2 actividades formativas y por supuesto eh, lo que respecta al foro aprendiendo y bueno, con base a esto podemos ir avanzando. Pero antes de que pueda comenzar con la explicación de las actividades en rasgos generales, por favor, cuéntenme cuáles son las dudas que tienen, las aportaciones que tienen para ingresar a este espacio. Ok, Maribel, te escucho. Buenas tardes, maestra y compañeros. Maestra, yo tengo una duda. Mire, bueno, por ahí hubo un correo que usted me envió donde no me pudo calificar mi actividad. Mi duda es qué va a pasar con eso, con esa actividad que no Bueno, me calificó. ¿Cómo puedo yo hacerle? ok, porque la actividad, para comenzar, cuando la envías, sí recuerdo, adjuntaste únicamente un audio, pero al descargarlo no me permitió oírlo. Entonces, esa sería una parte de la actividad.
Como recordarás, esa que conlleva el relato tenía que realizarse primero un documento en un procesador de textos, en donde escribieras tu relato. Después de escribirlo, lo grababas, lo adjuntabas a Drive, obtenías el enlace, colocabas el enlace dentro de tu documento Word. En ese mismo documento Word escribías que se te facilitó más y por qué, ya sea la oral o la escrita. Y una vez que ya finalizabas el documento, lo enviabas. Pero en tu caso no fue así, no me enviaste un documento, entonces no había ni relato escrito y repito, el audio que me envías, el archivo de audio que me envías no se pudo escuchar, entonces recuerda que para solicitar extensiones únicamente era para las 72 primeras horas de la segunda semana, es decir, hoy hasta medianoche. Por eso te Ajá. comentaba que me escribieras para que te pudiera otorgar una extensión de tiempo, pero recuerda que cuando se otorga una extensión de tiempo, por ejemplo, si te la otorgo desde ahorita, es más o menos mañana hasta las 11:59 de la noche y si pasa ese periodo ya no la puedes entregar. Ajá, Entonces ahí pero no sé. yo le envié, bueno, ese archivo que dice usted que no se oye, no se escucha el audio, y el otro, ¿por qué no, maestra? El texto escrito ese también se lo envié. Bueno, a mí no me aparece. Yo lo envié, maestra, yo tengo ¿cómo se llama bueno, ¿cómo le dicen? Tengo ahora sí que con qué comprobar que yo entregué ese documento. Ok, O sea, yo entonces envié mándame un de texto mensaje, y te foto. otorgo la extensión de tiempo y en el documento, que repito, en el documento tiene que ir el enlace del audio. Tú sube tu audio a Drive y comparte ese enlace a través de tu documento, te otorgo la extensión y lo vuelves a enviar y ya lo reviso. Se lo envío, ajá, normal, ¿no? Otra vez, maestra, pero ¿en dónde le envío el mensaje? Si usted me puede decir, por favor, al Sí, correo que ahí la te mañana me comentaba envió. que me lo enviaras a través de la plataforma o a través del correo, eso ya lo decides tú. Se lo envío a través de su correo. Y bueno, le envío en un ratito un mensaje y ya usted me dice qué tiempo me da para la extensión, bueno, qué tiempo me da para volverlo a subir, porque sí lo entregué. Sí, lo comprendo, solamente por eso te menciono, por favor, mándame el mensaje, porque Sí, ahorita maestra. así directamente no te puedo otorgar la extensión, entonces me tienes que mandar mensaje, me comentas esto a través del mensaje y ya entonces ya te lo puedo otorgar, pero recuerda que es hasta hoy. Sí, maestra. Gracias. ¿Alguna duda con respecto a la semana número 2, las actividades de la semana número 2 o algo que respecte a la semana número 2? Mayra, ¿te escucho? Buenas tardes, compañeros. Asesora, buenas tardes. Sí, Bueno, Mayra, buenas. ¿puedes acercarte un poquito más a tu micrófono? Te escucho muy bajito. Ok, gracias. Bueno, en cuestión a la tercera actividad, dice que vamos a hacer una lectura y de ahí vamos a identificar algunas preguntas como son la idea principal, las ideas secundarias. Vamos a hacer un resumen y en cuestión, sobre todo a las fuentes de consulta, esta vez se tienen que hacerles referencias. Para cualquier actividad, si se están ocupando fuentes, se tienen que hacer referencias. Apóyame apagando tu micrófono, por favor, porque se está repitiendo la señal de audio. Ok. Recuerden que para todas, si ustedes están ocupando una fuente externa, se tiene que ocupar una referencia. Por ejemplo, si me entregan una portada en donde tiene una imagen, ya sea de prepa en línea CEP o de la web, tienen que colocar referencias. Por eso en la sesión pasada, que fue el día viernes, les recordaba que pudieran ingresar a lo que es el manual que se encuentra dentro de la plataforma, porque en eso ustedes tienen que basarse para realizar sus referencias. ¿Por qué? Porque recuerden que como se están basando en la lectura de algo que ustedes no escribieron, es un autor diferente, entonces es cuando deben utilizar esa información o esos datos de esa lectura en la cual se están basando para realizar su actividad y al realizar sus referencias. Lo que no es obligatorio como tal son citas.
por ejemplo, pero la referencia sí, ¿por qué? Porque se está ocupando como tal información. Igual y puede que estén realizando parafraseo, que en realidad son citas indirectas, que es más o menos lo mismo, pero también se tiene que utilizar la referencia porque si no, es como si estuvieran tomando las ideas de otra persona, pero que recuerden que esta lectura en la que están basando no la escribieron ustedes, entonces hay que dar el crédito correspondiente. Así que Ok. sí, se tienen que usar. En esta ocasión nos dan unos títulos de libros que vamos a elegir. En esta ocasión sí tendríamos que usar nuestra citación, bueno, nuestra referencia. Citación y referencia son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Ok, pero sí la tendríamos que usar a pesar de que, bueno, sobre todo porque nos está proporcionando la plataforma. Sí, pero la plataforma no escribió eso. La plataforma les está proporcionando los recursos, pero lo único que están haciendo ustedes es utilizando esos recursos a través de la plataforma, pero que escribieron otros autores. Entonces, en autor no van a poner prepelínea set, le van a poner el autor que los escribió de manera original. Ok. Bueno, esa era mi duda. Gracias. Sí, por nada. Por aquí tengo, Luis, ¿cuál es tu duda? Luis, creo que estás hablando, pero tienes tu micrófono Perdón, apagado. perdón. Sí, la actividad plantea que tengamos que hacer un resumen de las 3 opciones que nos dan, tomar las palabras claves, lo que son Paro tantito. ¿A cuál actividad te refieres? a la 1, La el 3. resumen. Ajá, perdón, la 3. Ujú. Sí, es el resumen, como quien dice, es de tomar creo que nos pedía el autor, o era la 4, no me acuerdo. Es que nada más hice una pequeña de lectura rápida de toda la actividad. No la revisé al 100%. ¿Cómo era? Era resumen, era el título, las palabras claves y la referencia en formato APA, pero me había algo más que teníamos que hacer. Se me olvidó, perdón. Sí, en fin, es escoger uno de los 3 libros, hacer un resumen y sacar lo que son los puntos que nos pide la actividad, pero no estoy seguro, me acuerdo de todos los puntos que nos pedía. ¿Qué es en sí, ya tiene rato que no hago resúmenes, era tomar de palabra, o sea, las palabras, o con nuestras palabras, no me acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Perdón. Para empezar, ¿qué comprendes tú que es un resumen? Primero, ¿ya revisaste los recursos? Sí, nada más hice una lectura rápida. Lo que pasa es de que como he tenido otros pendientes en el trabajo, pues no lo he revisado al 100%. Ya ve que a mí me gusta revisar todo antes de que yo haga alguna actividad, por eso quiero confirmar de que me den un pequeño soporte, porque realmente mi cerebro trabaja de la patada. Prefiero tener de la idea que me la expliquen primero. Una vez de que me la expliquen, la leo y ya funciona mi cerebro, por así decirlo, mi entendimiento. Sí lo comprendo, pero recuerda que parte de esta modalidad es la autonomía. Entonces, primero dime, ¿qué entiendes tú que es un resumen? Bueno, un resumen es la idea principal de un texto, no es escribir el texto tal cual, nada más es lo más importante, los puntos importantes del texto. Ok, muy bien, sí, ideas principales. ¿Alguien más quiere apoyar la idea de su compañero? ¿Qué entienden ustedes por resumen? Ok, Mayra, te escucho. Es precisamente resumir el texto, hacerlo más pequeño con las ideas principales, las ideas secundarias
Y en esta no va nuestra opinión, tiene que terminar con las mismas ideas que tiene el tema. Ok, gracias, Mayra. Maribel. Es leer, comprender y bueno, entender lo que es lo que está diciendo, ¿no? Lo que nosotros entiendamos sobre la lectura. ¿A qué le entendimos? Gracias, Maribel. Ok, entonces vamos a ver para empezar lo que es el propósito de la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender. Hay que recordar que antes de realizar alguna actividad, primero vamos a estar trabajando con nuestras técnicas para comprender toda la información que estemos procesando. Y por ahí, Luis, tú mencionabas que hay que elegir entre 3 lecturas para la actividad integradora 3 y en realidad son 8 opciones, así que ahí sí te voy a pedir que vuelvas a revisar la actividad antes de hacerlo. Ahorita la vamos a revisar, Sí, la pero verdad. si te quedan dudas, igual, solamente que primero revisas, ¿ok? Así que hay que tener en cuenta que para realizar estos resúmenes hay que ver de qué manera comprendemos nosotros, es decir, cómo leemos. Por ejemplo, va a haber alguno de ustedes que quizá lee hasta en voz alta. Hay otras personas que leen sin hacer ningún ruido. Hay personas que necesitan ruido para leer porque si no, no se concentran. Música que está hablando y no pasa nada, se concentran. Pero hay personas que necesitan absoluto silencio para comprender lo que están leyendo, porque si no, es como si leyeran y no procesaran nada y tienen que volver a leer y así una y otra y otra y otra vez. Entonces, primero hay que distinguir cómo leemos nosotros. Ahora, la actividad integradora número 3, que pertenece a esta semana número 2, va a ser la selección de textos e ideas aplicables. Como tal, esta lectura, o más bien las lecturas que nos va a presentar, van a ir relacionadas con que vamos a tener distintos beneficios de parte de la lectura que llevemos a cabo. Por ejemplo, vamos a encontrarnos que la lectura como tal estimula lo que es nuestra imaginación, que también vamos a mantener mayor concentración, vamos a tener también mayor empatía, también vamos a poder trabajar con lo que es, perdón, con lo que es nuestra manera de expresarnos, porque si ustedes lo pueden recordar, cuando se trata de trabajar con nuestra oralidad y también con la expresión de nuestras ideas a partir de la escritura, la lectura nos ayuda muchísimo. Entonces sí sería conveniente que primero nos preguntemos cuál es o cómo está inmersa, mejor dicho, la lectura en nuestra vida cotidiana. ¿Alguno de ustedes quiere comentar qué tanto lee? Es decir, ¿qué tan presente tiene la lectura? ¿Es un hábito? ¿Leen por obligación? A lo mejor no les gusta, a lo mejor es algo que hacen de manera regular y no tiene que ser como que un tipo de obligación. Luis, te escucho. Sí, a mí me gusta la lectura, a veces trato de conseguir los libros físicos porque pues la luz del teléfono me lastima demasiado la vista, pero pues si no, me gusta tratar de conseguirlos en los PDFs y prácticamente yo leo todos los días. Gracias, Luis, por compartir. Laura, te escuchamos. Laura, Laura, ¿me escuchas? Tienes encendido tu micrófono, pero no logro escucharte. Y tu cámara tiene un lapso de transmitir tu imagen, pero muy... Entonces te sugiero que apagues tu cámara, apagues tu micrófono y únicamente enciendas tu micrófono para poder participar. Por favor. Alejandra, ayúdame a apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Ok, Laura, entonces te sugiero que hagas eso para que te podamos escuchar porque no te logro escuchar. Ok, bueno.
Mientras trabaja con lo suyo, Laura, ¿alguien más quiere compartir con respecto a cómo está inmersa la lectura en su vida cotidiana? Sí, Mayra, te escuchamos. Sinceramente, yo no soy de leer. Ahorita prepa en línea me ha estado costando mucho y a consecuencia de eso tengo que leer 2, incluso hasta 3 ocasiones para poder comprender lo que se nos solicita o la información que se nos está brindando. Mi propósito es empezar a tomar siquiera 5 minutos diarios, en lo que me acostumbro a ir leyendo y poder después a lo mejor compartir algo como el compañero Luis, de que le gusta la lectura. Gracias. Gracias a ti por participar, Mayra. Y justamente retomando este comentario de su compañera, sí se sugiere que la lectura no se va a hacer un hábito porque comencemos diario a leer 2 horas, por ejemplo, porque si no estamos acostumbrados, quizá nada más nos vamos a aburrir, especialmente si es una lectura que no nos llama la atención. A lo mejor hasta nos da sueño o a lo mejor no comprendemos o nuestra atención no se mantiene fija a lo que estamos leyendo. Así que se sugiere que justamente como lo mencionó, empecemos con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y así irle aumentando, por supuesto contando con la disposición de nuestro tiempo, porque si alguien no dispone de tanto tiempo, bueno, se le puede complicar más, pero sí tómenlo en cuenta para ir incluyendo a la lectura dentro de su rutina diaria. Ahora vamos a escuchar a su compañera Alejandra. Sí, maestra, yo sí soy un poco de leer, pero no puedo decir que me encanta leer. Pero también igual tengo ese problema de estoy leyendo, no me puedo concentrar, me cuesta mucho trabajo poner atención. De hecho, en la actividad integradora 3 tuve que leer como 5 veces lo que iba a poner, porque igual, o sea, sí estoy acostumbrada a leer un poco, pero no es algo que me agrade. Pero sí tengo que ponerle mucho empeño para poder hacer lo que se me pide y poder comprender lo que estoy leyendo. Ok, Alejandra, muchas gracias. Confiemos en que vas a ir, perdón, vas a ir aumentando con respecto a lo que es tu hábito de lectura y también encontrando técnicas que a ti te favorezcan la comprensión de la lectura que estés llevando a cabo. Ok, ¿alguien más quiere participar? Ok, nadie más. Bueno, entonces voy a avanzar. Cuando se trata de esta actividad integradora, tiene un propósito como tal, en el cual vamos a realizar lo que es la revisión de estos distintos tipos de texto, pero no vamos a utilizar a todos para realizar la actividad, sino más bien que vamos a llevar a cabo una selección. Esta selección la vamos a basar en nuestros intereses. ¿A qué me refiero con selección? Bueno, antes de comenzar a realizar su actividad primero, recuerden revisar los recursos de la plataforma, ¿ok? Porque ahí, por ejemplo, vamos a tener como concepto principal a comprender qué es un resumen. Después vamos a poder identificar una lectura de nuestro interés. ¿Esto qué significa? Que no le van a preguntar a uno de sus compañeros, oye, ¿qué lectura elegiste tú? Y van a elegir la misma. No, sino más bien que ustedes se van a basar, ya sea en el título, en el autor, a lo mejor en el año en el que fue escrito o en algún detalle que les llame la atención para seleccionar esa lectura en particular. Van a emplear distintas técnicas de estrategia, estrategias de lectura en las cuales ustedes, por ejemplo, subrayen, tomen nota, realicen lluvia de ideas, a lo mejor un mapa mental o algo que pueda darle una estructura a esas ideas que van obteniendo de lo que están leyendo. También necesitan como tal reconocer cuál es la estructura de un texto y van a poder identificar las características que componen a un tipo de texto en particular y lo van a diferenciar de los demás.
Asimismo, van a poder elaborar esquemas o resúmenes porque esta es la opción que van a tener en esta primera actividad de esta semana número 2. Y también van a poder utilizar el Internet como fuente de consulta. ¿Por qué? Porque va a haber algunos datos que ustedes van a tener que buscar sí o sí. Entonces, recuerden que no se van a quedar con el que entrega, ¿eh? Es decir, no se van a quedar con que únicamente van a entregar un documento en un procesador de textos, sino más bien que nos vamos a ir a cómo lo realizaré. Es decir, paso número 1, elige una lectura de los 4 tipos de texto. Vamos a colocar como tal tipo de texto científico, que va a tener 2 opciones diferentes. El tipo de texto informativo tiene otras 2 opciones, el periodístico tiene otras 2 opciones y el literario tiene 2 opciones. Entonces, a esto se refiere con la selección de un texto. Van a elegir un texto de estos 8. Van a analizar ese texto que eligieron, es decir, primero lo van a leer. Una vez que ya leyeron, ya lo comprendieron, entonces ya pueden pasar a realizar su actividad. Van a abrir un documento, le van a poner el título, le van a poner a título, y entonces, dependiendo de la opción que hayan elegido, recuerden, no van a elegir 6 opciones, no van a elegir 8 opciones, solamente una en total. Una. ¿Cuál? La que les llame más la atención. Por ejemplo, si a mí me están pidiendo el título de la opción número 1 del texto periodístico, ¿cuál es el título? Ok, Mayra, La movilidad como un derecho. la movilidad como un derecho. Muy bien, muchas gracias. Maribel, ¿cuál era tu respuesta? La movilidad de un derecho y, por decir, el universo 2016. No, aquí dice Universal. la movilidad como Universal. un derecho. Entonces, de acuerdo a lo que tú consideras desde la movilidad hasta el universal, ¿es todo el título? Recuerdan que solo les pregunté por el título. Es la movilidad de como un derecho. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿O tienen una respuesta diferente? ¿Algo que agregar? ¿No? Bueno, ok, correcto. Si elegimos la opción número 1 del texto periodístico, el título va a ser la movilidad como un derecho. Ok, ese es el primer dato que nos pide, el título. Segundo dato que nos pide, autor. Si yo elegí la opción número 1 del texto científico, ¿quién será el autor? Ok, Maribel, Hernández García Claudia. gracias. Mayra, Igualmente, Hernández García Claudia. gracias. Y María, Igual, Hernández García Claudia. ok, gracias. Entonces, ya tenemos 2 datos que nos está pidiendo. Tenemos primero lo que es el título y tenemos el autor. María, ¿quieres agregar algo más? Ok. Entonces ya tenemos ahí 2 datos. Nos vamos al tercero. El tercero que nos pide es la fecha de publicación. Si, por ejemplo, yo elegí la opción número 1 del texto literario, ¿cuál será la fecha de publicación? Mayra, Sin fecha. sin fecha. ¿Por qué sin fecha? Se desconoce, bueno, tengo entendido que no se conoce la fecha exacta. Por Pero eso, ¿de dónde sacas tú que no se conoce la fecha exacta? bueno, eso es lo que me acuerdo ahorita. No, no, Por no, ese, pero por ejemplo, ahorita estoy compartiendo. De esto que tú ves, ¿por qué consideras que no hay una fecha? porque está el nombre del autor
después está el título y SF, según yo, es sin fecha. Ok, A a excepción- eso me refería. Gracias. Sí. Ok, María. Pues yo, es de la primera opción, dice octubre del 2016. Ok, gracias por tu respuesta. Ahí tenemos dos respuestas diferentes. ¿Alguien más quiere aportar la suya? ¿Cuál será la correcta para la fecha de publicación? Alejandra. Pues sería sin fecha porque dice que es consultado en octubre del 2016. Entonces ya se había editado el número, nada más se consultó en esa fecha. Así yo lo entiendo. Ok, gracias. Muy bien, entonces sí, correcto. Recuerden que primero en cada referencia vamos a tener el autor y vamos a tener el título y vamos a tener este SF. SF o que tengamos un año entre paréntesis como tal, es que tendría que estar ahí la fecha de publicación, es decir, cuándo se publicó. ¿Ok? No cuándo es que se consultó de parte de Prepa en Línea. Entonces, lo primero que vamos como tal a ver es eso. Si hay un SF, quiere decir sin fecha, pero esto es lo que nos dice como tal, lo que nos proporciona Prepa en Línea. Si buscamos en Internet, nos aparecerá la fecha en la que fue publicado. ¿Sí, Luis? Sí podría aparecer dependiendo de cómo esté registrado, y si tienen el registro exacto, puede aparecer. Ahora, si de plano no tienen la fecha ni siquiera el documento original, pues se quedaría así en SF. Pero sí, dependiendo de cómo esté registrado el documento realmente, puede ser que sí aparezca. Gracias, Luis. Por ahí tenía otra manita levantada, pero la bajaron. ¿Nadie más participa? Ok, Alejandra, te escucho. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Es que pasó un avión y me cortó el internet y no supe cuál fue. Alejandra, no sé si es mi Hola. computadora, pero no alcancé a escuchar lo que mencionaste. Ahorita escucho. Ah, es que, perdón, yo no alcancé a escuchar la pregunta porque se me cortó, yo pienso porque pasó un avión y no supe cuál fue su pregunta. Ok, apóyame apagando tu micrófono, por favor. Muy bien, sí, porque sí, decía la pregunta, sí va a repetir en el audio. Ok, la pregunta fue, si realizamos una búsqueda en Internet, ¿podremos encontrar la fecha en la que publicaron El Principito? Porque así como tal la plataforma, así con esta opción que nos está dando, dice SF. Entonces, SF significa sin fecha. Así que o le dejo sin fecha o busco en Internet para saber cuál fue la fecha en la que publicaron. ¿Qué crees tú? ¿Yo puedo comentar? Ujú. Pues al principio yo diría, pues lo leo así y digo, bueno, no tiene fecha. Pero si me voy a internet, a una fuente segura, y ahí tiene el, el año de edición, cuando lo publicaron, pues ya me quedaría yo como bailando. Ok, bueno, gracias. Entonces, al realizar una búsqueda podemos encontrar un montón de información, entonces parte de la actividad también va a generar que ustedes
tengan que realizar esa búsqueda para encontrar los datos que necesitan. Así que si hay algún dato que les falta, lo pueden buscar. Recuerden que por eso dentro de lo que fue módulos anteriores pudieron aprender cómo encontrar fuentes confiables. Ahora, ya tenemos título, tenemos autor, tenemos fecha de publicación y ahora nos falta tipo de texto. Si yo elijo cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina, ¿qué tipo de texto es? Mayra. Informativo. Informativo. Gracias. Correcto. Para saber qué tipo de texto es, únicamente nos vamos a esta primera columna que ya tiene como tal tipo de texto, entonces solamente tenemos que ver cuál es el tipo de texto que estamos seleccionando, ¿vale? Ahora, ya tenemos estos datos, después vamos a ver las características de ese tipo de texto, ya sea realizando una búsqueda como tal en fuentes confiables nuevamente o como tal revisando nuestros recursos dentro de la plataforma. ¿Para qué? Para que podamos enumerar cuáles son las características del tipo periodístico, cuáles son las características del tipo literario o el que haya sido su elección. Y por último, vamos a colocar las ideas principales de texto. Es decir, después de leer todo el texto, vamos a colocar las ideas principales, porque recuerden que si nada más leo una página y el texto tiene 3, pues va a estar incompleto. Entonces, primero hay que leer. Eso es lo que consta el segundo paso. Dentro del tercer paso nos da una elección, es decir, o hacemos un esquema o hacemos un resumen, pero cualquiera de los dos debe de llevar una estructura correcta. Ende, si vamos a realizar un mapa conceptual, no vamos a colocar 2 cuadros con un montón de información, porque eso no es un mapa conceptual. Si como tal voy a hacer un cuadro sinóptico, debe llevar su estructura. Si voy a hacer un diagrama de flujo, debo de estar segura que la figura que estoy utilizando representa la idea que estoy colocando. No voy a colocar una estrellita y un cuadrito, un cuadrado y un círculo y un triángulo porque se vean bonitos, sino más bien que cada uno tiene su significado, si es que está incluido dentro de la tablita. Entonces, por favor, asegúrense que si van a optar por hacer un esquema, estén como tal dándole la estructura correcta. Y recuerden que un resumen no es copiar y pegar únicamente, que es la idea que de manera hace mucho tiempo se tenía, es decir, que si yo estaba leyendo, iba cortando parrafitos de lo que estuviera leyendo, los pegaba y ya estaba mi resumen. Recuerden que no es así, eso es plagio. Entonces, para que un resumen se lleve a cabo, yo debo de comprender la lectura para poder explicarla con mis propias palabras a través de, que puedo incluir citas, por supuesto, sí, puedo incluir referencias también. Pero lo ideal es que yo con mis propias palabras sea capaz de expresar las ideas principales y secundarias del texto que yo acabo de leer. Como cuando a ustedes les cuentan, por ejemplo, un cuento y ya que lo comprendieron, ya no lo tienen que leer como tal, sino que van y le cuentan a otra persona lo que ustedes pudieron escuchar de un cuento. Entonces, eso es importante para llevar a cabo un resumen. Ahora, una vez que llevaron a cabo ya sea el esquema o resumen, van a escribir en un párrafo de 5 y 10 líneas por qué les interesó esa lectura. Ya sea que les haya llamado la atención el título, el tipo de texto, el año en el que se publicó, a lo mejor ya habían leído algo de ese autor o esa autora, o ya habían leído ese texto con anterioridad, o se los habían recomendado y no lo habían podido leer. La razón por la cual lo hayan elegido lo van a colocar ahí. Después, en una enumeración van a colocar 3 estrategias mínimo de las estrategias de lectura que hayan utilizado. Por ejemplo, el subrayado, tomar notas, a lo mejor hacer una lluvia de ideas. La estrategia que ustedes hayan utilizado la van a colocar ahí y van a colocar también al menos 2 conocimientos que hayan adquirido a partir de las lecturas, es decir, qué aprendieron leyendo esas lecturas. Van a guardar el archivo y lo van a adjuntar. Para esta actividad, como ven, no se graba ningún audio. Únicamente se va a hacer o un esquema o un resumen. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Yo, maestra. Maribel, Eh, te escucho. una, perdón, una pregunta. Entonces,
Bueno, de eso, de lo que es periodístico, bueno, de lo que es literario, periodístico, y no me acuerdo las otras que vienen, de ese nada más vamos a bueno, nada más vamos a tomar una, cualquiera de esas, cuatro. O sea, nada más vamos a hacer una. Tienes 8 opciones, vas a elegir una. Solamente una. Y de esa una voy a sacar todo lo que usted viene aquí para elaborar esa actividad. Todo lo que solicita la rúbrica, sí. Ok. Sí, eres nada más mi duda, maestra. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda con respecto a esta actividad integradora? Entonces yo creo que ya quedó comprendida del todo, así que únicamente espero sus envíos. Ok, así que voy a compartirles la actividad integradora número 2. ¿Alguien tiene alguna duda específica de la actividad integradora número 2? Que sería actividad integradora número 4 de esta semana número 2. ¿Nadie? Bueno. Sí, Alejandra. Sí, yo estoy teniendo problemas un poquito con la descripción. Ay, nada más que ahorita se me fue el nombre, como lo tengo apuntado en mi otra libreta. Mencionar el propósito, algo así de relato, creo que era. No, ya no me acuerdo bien. Pero sí estoy teniendo problemas un poquito con ese, porque yo no sé todavía cómo entrarme o ahondarme más en el cuento para poder sacarle como más información, más jugo. Sí me está costando trabajo. No comprendí tu pregunta. ¿La puedes replantear? ¿Le puede bajar poquito a su actividad integradora para ver abajo lo que necesito? Para poder así decirle más o menos. Ah, ahí, donde dice que voy a identificar el interés. Ahí ya se me fue. La actividad integradora en sí la tienen que descargar, así que aquí no está. Ah, sí, eso sí, sí lo sé. Pero, por ejemplo, para saber identificar los personajes, así como más, ahondarme más en el tema, ahí sí estoy teniendo yo problemas. ¿Les pide identificar los personajes? Creo que sí. A ver, vamos a revisar primero aquí. ¿Me ayudas a apagar tu micrófono, por favor? Ok, entonces tenemos aquí actividad integradora número 4, el resumen. Como tal, esta actividad integradora va a reforzar la actividad integradora que acabamos de ver, porque sigue basándose en el tema, que es el resumen, y como tal tiene que ver que podamos comprender una lectura de tal manera que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes sea capaz de poder redactar, de poder explicar y aquello que comprendieron de la lectura que acaban de leer. Después nos vamos al propósito, que como tal es que primero tienen que identificar una lectura de su agrado. Aquí sí tienen 3 únicamente opciones para seleccionar, pero únicamente van a seleccionar una. Después van a tener como tal el objetivo de redactar un resumen y que puedan invitar a otras personas a leerlo, particularmente a mí, porque voy a ser quien va a revisar su resumen, pero ustedes pueden compartirla con las personas con las que deseen. ¿Qué necesitan para realizar esta actividad? Que tienen que identificar ideas principales y secundarias. También van a identificar como tal una lectura de su interés, porque es la que van a seleccionar. Van a escribir un resumen,
Por supuesto que dentro de la redacción van a utilizar la ortografía como tal y por supuesto van a utilizar herramientas para grabar audio o video y van a exponer de manera oral. También van a utilizar su tiempo para redactar textos y ahí, bueno, ustedes lo van a organizar. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento en procesador de textos con el resumen de una obra literaria que hayan elegido y también van a colocar un enlace. Recuerden, no entregan su audio como tal porque así no lo solicita la rúbrica. Lo tienen que subir a un lugar como Drive y obtener el enlace y ya entonces ya lo pueden mandar, porque si no, están haciéndolo de manera incorrecta. ¿Cómo lo van a realizar? Paso número 1, van a seleccionar uno de estos 3 textos. Tenemos a 3 autores diferentes y cada uno tiene un enlace. Como ven, cuando le dan encima de www.literatura, se selecciona uno. Tenemos aquí otro que dice El nerviosismo de los héroes, que es un fragmento, y tenemos Escuchar con los ojos a las muertas. El que ustedes les den leer, por la razón que sea, van a elegirlo. Van a descargar el documento del resumen, le van a dar clic encima de resumen y se va a descargar un documento que se puede editar en Word. Entonces, ustedes no tienen que copiar y pegar nada, no tienen que volver como tal a escribirlo todo, sino que únicamente tienen como tal que descargar el documento. Mayra, ¿cuál es tu duda? Esta actividad va a ser similar a la de la semana pasada, donde vamos a nosotros con nuestras palabras, vamos a grabar el audio, no leyendo lo que escribimos del resumen. Todavía no llego a esa parte, pero sí. Bueno, es que es una de las partes que está aquí de exponer de manera oral. Me imagino que es como cuando expusimos nuestra biografía, bueno, nuestra historia de vida. Ok, gracias. Recuerden que va a haber una diferencia principal entre estas actividades y es que ustedes fueron los que escribieron su historia de vida. Es decir, sus palabras fueron sus palabras. Aquí como tal no son sus palabras. Entonces hay una diferencia bien grande porque se están basando en la lectura de otro autor. Ya no viene de ustedes la información, entonces es diferente. Primero nos encontramos con que, bueno, aquí está el título de la actividad, el resumen. Van a colocar como primer aspecto nombre y autor del texto elegido. Ahí dependiendo del que ustedes hayan elegido, no es obligatorio elegir uno de los 3, sino más bien que, por ejemplo, no les puedo decir, todos tienen que elegir el nerviosismo de los héroes o todos tienen que elegir escuchar con los ojos a las muertas. Eso ya es de elección entre comillas libre porque realmente solo son 3 opciones, es decir, no es como que ustedes puedan buscar y elegir una elección, elegir una lectura por otro lado, sino más bien que únicamente como tal elegir entre esas 3 opciones. Y pues bueno, ahora tienen como segundo paso, después de haber leído la obra literaria que seleccionaron, van a mencionar por qué prefirieron ese texto sobre los otros 2. Y ahí ustedes van a mencionar por qué eligieron ese entre los otros. La razón por la cual lo hayan elegido, ustedes la van a explicar ahí. Paso número 3. Van a utilizar fuentes confiables en Internet o a lo mejor en un libro, si es que se quieren ir a la biblioteca, en donde ustedes vayan a investigar, que sean fuentes confiables, van a buscar los ámbitos del autor. Ustedes ya eligieron un libro, o una lectura, mejor dicho. Tiene un autor. De ese autor van a investigar su ámbito familiar, su ámbito académico, su ámbito económico, su ámbito político, ámbito cultural y ámbito bélico. Y van a colocarlo. Pero si ustedes están buscando en Internet y solamente copian y pegan lo que vieron en Internet y no lo ponen como cita y no le ponen referencia, es plagio. Es muy contrario a que, por ejemplo, lleven a cabo una cita, que sea una cita corta, entre comillas, o una paráfrasis en la cual estén, ahora sí que parafraseando lo que acaban de leer. Entonces, sí sean muy cuidadosos a la hora de colocar esta descripción de cada uno de los ámbitos, porque si únicamente copian y pegan lo que vieron en Internet, es plagio. Y recuerden que eso tiene una sanción. Siguiente, para comprender el texto van a responder las siguientes preguntas. Van a responder cuál es la idea principal. Recuerden que primero tienen que leer todo. Van a colocar cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias, las palabras clave,
y van a describir de manera general la lectura y la intervención del texto. ¿Ok? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que ustedes creen que el autor les quiere dar o que les quiere informar a través de lo que están leyendo? Eso es lo que ustedes van a escribir. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos revisado hasta este paso número 3? Laura. Laura, encendiste tu micrófono, pero no logro escucharte. ¿Alguien escucha a su compañera? A lo mejor solo soy yo. No se escucha nada. Ok, gracias. Laura, no logramos escucharte. ¿Puedes revisar que tengan los permisos dentro de tu aplicación en el dispositivo que estés utilizando para ver si sí dispones del permiso de que se ocupe tu micrófono? Porque a veces no está como tal asignado ese permiso y por eso, aunque enciendas tu micrófono, no se escucha. Ok, ¿alguna duda con respecto hasta este momento de esta actividad integradora número 4 de la semana número 2? Mayra. ¿Cuál es la definición de parafrasear? La verdad la desconozco. Parafrasear, les voy a volver a compartir lo que es el manual, porque es de ahí de donde tienen que basarse. Me dicen cuando ya lo puedan visualizar. Mayra. ¿Es el manual de citas y referencias? Ahí viene. La verdad creo que no me he detenido a leerlo del todo. El manual de citas y referencias, bueno, ya se puede ver, eso era lo único que les pedí. Sí. Ok, gracias. Apóyame apagando tu micrófono, gracias. Ok, aquí está, manual de citas y referencias. Como recordarán, en este manual, únicamente en este manual, es en el que hay que basarnos para revisar las referencias. Entonces, vamos a bajar. Vamos a entrar a la cuestión de las citas. Y como recordarán, hay citas directas, citas indirectas. Y vamos a bajar. Aquí dice, realizar una cita indirecta implica un proceso mental que recibe el nombre de paráfrasis. Entonces, una paráfrasis es igual a una cita indirecta. ¿Por qué? Porque con esto vas a eliminar información innecesaria o repetitiva y vas a enriquecer tu escritura. Tenemos niveles distintos para la paráfrasis, desde la más compleja hasta la menos compleja. Por ejemplo, si es una paráfrasis que puede ser sencilla o menos compleja, van a sustituir algunas palabras de la obra original. Pueden ser el orden de las palabras, por ejemplo, a lo mejor los signos de puntuación o una que otra palabra que sea similar. Si es una paráfrasis más compleja, entonces sí se va a modificar más la redacción, pero sin que se altere el sentido de las palabras que nos está dando el autor a través de su texto. Entonces, se le sugieren distintos ejercicios de lectura que aparece aquí y nos coloca aquí distintas citas. Nos aparecen opciones de cómo sería una paráfrasis correcta y para que la pueda revisar cada uno. Aquí hay más citas indirectas, citas narrativas, y siempre que se coloca una cita, va a ir su referencia, porque si hay una cita, hay un lugar de donde se obtuvo esa información. Entonces, si hay cita, hay referencia. Si hay cita, pero no hay referencia, está incompleto porque no nos está dando la información completa desde donde se sacó la información que estoy citando. Así que este manual es muy útil, les trae varios ejemplos, les sugiero que sí lo revisen porque recuerden que a la hora de realizar sus citas tienen que colocarlas de manera correcta porque si no hay como tal citas o referencias y se utiliza información de otro autor o autora, entonces hay plagio.
En nivel 1 puede ser, aunque sea muy chiquito, pero existe. Así que les sugiero que lo revisen. ¿Alguna duda? María. Yo tengo una duda sobre, en uno de los puntos dice algo sobre palabras clave, ¿cómo se hace? La pregunta era más bien, ¿alguna duda con el manual ahorita? Ah, no, no, ninguna, perdón. Ok. ¿Alguna duda con el manual? Recuerde levantar la manita. No, bueno. Ok, entonces les voy a volver a compartir lo que es el documento Word. Me indican cuando ya lo puedan ver, por favor. Ya lo podemos ver. Ya. Gracias. Ok, entonces, acá lo que preguntaba su compañera son esta parte del tercer punto, palabras clave. ¿Alguien comprende qué son las palabras clave? Alejandra, te escucho. Yo en lo que le pude medio entender, porque a lo mejor estoy mal, em, por ejemplo, decir una palabra y recordar un relato. No sé si estoy bien o estoy mal. O parte del relato. No, no comprendí tu enunciado. ¿Lo puedes repetir? Lo que yo comprendí un poco fue que las palabras clave es como si yo tengo un discurso, pero para no redactarlo todo, pongo nada más ciertas palabritas que me hacen recordar el resto del discurso. No sé si estoy bien o mal. Gracias. Cuando se trata de las palabras clave, gracias por apagar el micrófono. Cuando se trata de las palabras clave como tal, es que podamos identificar cuáles son las palabras que más se utilizan. Por ejemplo, a lo mejor la palabra guerra, a lo mejor la palabra paz, a lo mejor la palabra relato, a lo mejor la palabra en uno de los textos habla acerca de los feminicidios, por ejemplo, entonces la palabra feminicidio, si es de lo que más se habla, uno de los temas principales, va a ser una palabra clave. ¿Por qué? Porque con esas palabras que coloquemos como palabras clave, nos vamos a dar una idea de qué contiene el texto. Por ejemplo, si hablamos acerca de fantasía, dragones, espacio, entre otros, vamos a saber que ese texto va a hablar acerca de algo de fantasía. Si hablamos o ponemos palabras como economía, moneda, que puede ser inflación, entonces vamos a ver que estábamos hablando de algo referente a economía. Entonces va a depender de estas palabras que nos demos idea de qué estamos hablando como tal. ¿Me explico? Sí, ya lo entendí. Gracias. Ok, por nada. Ok, entonces a eso se refiere las palabras clave. Una vez que ya terminamos con estas partes, entonces vamos a llegar a lo que es el siguiente. Llegamos a la parte que dice, redacta tu resumen, recuerda usar de forma adecuada los acentos, signos de puntuación y tipos de palabras. Entonces, vamos a escribir el título del resumen, eso se lo va a dar cada uno de ustedes. Es decir, referente al texto que hayan seleccionado. Van a escribir su resumen en una cuartilla. Recuerden que es como una página y recuerden que el tipo de letra que aquí nos está dando es, por ejemplo, Arial 11. Entonces, no le vamos a aumentar a Arial 20 porque como ven aumenta mucho considerablemente. Entonces, vamos a dejarlo en la letra normal que nos está dando. No le vamos a aumentar porque casi que sería hacer trampa para completar la cuartilla y no se trata de eso. Entonces, una vez que hayamos escrito nuestro resumen, vamos a tal como realizar ahora
esta exposición de este resumen en un audio o en un video. Deciden ustedes si es audio o video. Van a comenzar teniendo muy en cuenta que ese audio o video debe durar 2 minutos mínimo, 3 minutos máximo. Si, por ejemplo, su video dura 3 minutos 10 segundos, hay como que 10 segundos que están ahí extra, pero no hay mucha diferencia. Si es un video o un audio de 10 minutos, sí habría mucha diferencia. Entonces tengan en cuenta eso. Van a comenzar, por supuesto, con la cuestión de la introducción. Van a mencionar su nombre, van a mencionar la actividad y el propósito de que estén realizando la exposición en esa actividad. Van a hacer la exposición del resumen. Recuerden que no se trata de leer, porque si leemos no estamos trabajando con la oralidad, sino más bien que vamos a trabajar con esta espontaneidad con la cual podemos explicar algo. Vamos a explicar esa lectura que acabamos de escribir. Vamos a tomar distintos elementos de nuestro resumen, pero no lo vamos a leer. Después vamos a terminar ya con una conclusión en la cual vamos a colocar como tal cuál es la intención del texto que leímos. Recuerden que esa intención ya la escribimos aquí arriba. Aquí arriba. Entonces la vamos a retomar. Después vamos a finalizar diciendo cuál es el nuevo aprendizaje que adquirimos desde la lectura. Y finalmente vamos a subir este audio o video a Drive, por ejemplo. Puede ser a Dropbox también, al espacio de almacenamiento con el que ustedes cuenten, principalmente Drive, porque para la cuenta que tienen bastante espacio, entonces lo pueden subir. Van a obtener un enlace en el cual se aseguren, por favor, que pueda ser visualizado, que no sea privado, porque si no, no voy a poder escucharlo o verlo. Y van a agregar aquí el enlace. Asegúrense de que no quede aquí en medio el enlace, porque a veces nada más lo ponen aquí en medio y no se puede abrir porque se confunde con todo lo demás, entonces lo tienen que colocar aquí separado para que sea bien visible y se pueda abrir sin ningún contratiempo. Y listo, van a terminar. Si es que colocaron algún tipo de referencia, bueno, pueden ir aquí abajo. Aquí pueden agregar sus referencias porque tienen un buen espacio, ya después de que hayan terminado su actividad. ¿Alguna duda con respecto a esta actividad integradora? No, ya no. Muchas gracias. ¿No? ¿Ninguna? Ok, si no tenemos ninguna duda, entonces recuerden revisar la rúbrica de cada una de las actividades, porque en eso es en lo cual me baso para calificar y para realizar retroalimentación. Y recuerden, por favor, que hoy se termina el tiempo en caso de que requieran alguna extensión. Recuerden también que debe estar justificada, si no, no se puede asignar, o que se los haya indicado la asesora. Por ejemplo, si ustedes recibieron un mensaje que dijera que me mandaron un mensaje, entonces ya me pueden pedir la extensión porque nada más se cierran hasta el día de hoy para que no nos vayamos retrasando con todo lo demás en laboral. Y pues bueno, ¿alguna duda final, algo que quieran agregar? Maribel. Maestra, entonces le envío el correo ahorita para que a ver si por favor me puede dar la extensión para subirle mi tarea, bueno, mi trabajo, Pues volvérselo lo a que te subir. comenté, ya tú decides el momento en el que lo envías, pero tiene que ser hoy. Sí, bueno, le envío en el correo de la mañana, en el correo que usted me envió en la mañana, ahí se lo respondo y para que por favor me la permita entregársela. Yo no te mandé ningún correo, así que no sé cuál correo hables, únicamente te envié la retroalimentación de la plataforma, pero el correo yo se los comparto siempre en cada bienvenida de cada semana. Hasta ahorita llevamos 2 bienvenidas, así que ya tú decides si a través de la plataforma o a través del correo.
En la plataforma, ¿cómo, maestro? Es que ahí sí Está la no sabría. mensajería, únicamente tendrías que ubicar mi nombre y enviarme el mensaje. Híjole. La plataforma es en esta, ¿no? La plataforma es prepa en línea. ¿Se la mando ahí? Sí. Bueno, entonces ahorita se lo mando, maestra, por favor. Gracias. Hasta luego. Ok, ¿alguna duda más con respecto a lo que vimos en esta sesión? ¿Ninguna? Bueno, entonces, como no hay ninguna duda más, les deseo una excelente tarde. Gracias por interactuar y nos vemos en la próxima sesión que se lleva a cabo el día viernes en caso de que dispongan de ese tiempo para poder ingresar. Se pueden desconectar. Hasta luego. Gracias, bonita Hasta luego, noche. maestra, gracias.